Ramón Tolentino volvió a generar conversación en redes sociales luego de publicar en su cuenta de Instagram un video en el que aparece un camionero junto a otro acompañante mostrando armas, supuestamente como medida de defensa ante posibles enfrentamientos con motoristas. La grabación se hizo viral en pocas horas y abrió un nuevo debate sobre la tensión que se ha vivido en los últimos días entre conductores de camiones y motociclistas en distintas zonas del país. Lo que más llamó la atención de muchos usuarios fue que Tolentino no tomó postura directa a favor ni en contra del contenido, sino que simplemente escribió bueno junto al audiovisual. Para muchos internautas, ese comentario fue interpretado como una expresión de preocupación o resignación, dando a entender que la situación en las calles se ha tornado complicada y que el conflicto entre ambos sectores sigue escalando. Porque la denuncia, la presentación de medida y la querella con constitución en actor civil va en la dirección de que todos sean condenados como coautores. No hay complicidad aquí. Todo el mundo cometió el hecho. ¿Significa esto que todo el mundo cogió el cuchillo y dio la puñalada y todos pusieron la mano y lo hicieron? No. Realmente una sola persona fue quien emitió o quien hace las estocadas. Pero la gente cree que por el hecho de que solamente una persona haya dado las estocadas, esto significa que solamente esta persona es culpable de hacer esto o sería culpable de hacer esto. Y eso más falso no podría ser. ¿Cuál es la diferencia entre un coautor y un cómplice? El coautor, a la acción del coautor, es primordial para la ejecución del hecho. Imagínense que yo le voy a entrar a golpes a una persona y le digo a un amigo mío y mi amigo lo agarra y yo lo golpeo. Mi amigo es coautor. A él le dieron entre los dos. Ante Claro. la ley le dieron entre los dos. Ahora, yo puedo pedirle a mi amigo, ven acá, ¿dónde está fulano? Dime dónde va a estar fulano a las 3 de la tarde. Mi amigo me lo dice, yo voy, lo busco y le entro a golpe. Mi amigo es cómplice. ¿Entendieron? El hecho de que él me haya dicho dónde estaba el amigo no es primordial para la ejecución del hecho. Pero que el amigo lo agarre para que yo le dé golpe, sí es primordial para la ejecución del hecho. Cuando vamos viendo cuáles son las características del coautor y luego vamos a caer en el caso en específico, y yo quiero que usted, porque a mí, mi función siempre será que ustedes aprendan y que nadie, absolutamente nadie, les venda espejitos por oro en derecho. Porque lo normal es que el abogado le gusta hablar para que nadie lo entienda. Sí. Porque es precisamente de donde sacan cuartos. Mientras nadie te entiendan, te necesitan. Luego, tenemos otra característica del coautor. Con el mismo ejemplo del amigo, yo llamo al amigo y le digo, dime exactamente dónde está fulano. Y el amigo me dice, y yo voy y lo golpeo. Pero la intención del amigo era que yo lo golpeara. No, la intención del amigo no era que yo lo golpeara. Él simplemente me dijo dónde yo estaba, dónde estaba el amigo. Yo fui y lo golpeé. Es un cómplice. Ahora, si el amigo te da las coordenadas del tercero con la intención igual que la tuya de agredirlo, es un coautor. Esas son las dos principales diferencias entre un coautor y un cómplice. Pero que las consecuencias también son diferentes en tiempo. Claro, claro, evidente. Por ejemplo, un coautor recibe la misma pena que el autor principal. Un cómplice recibe la pena inmediatamente inferior. Al que condenan por 30, la pena máxima del cómplice son 20. Pero el coautor, si la pena del autor principal son 30, la del coautor son 30 también. Me llega a la cabeza, no sé. Marlon. Ay, ese es mi... Eso lo que iba a... En el caso de Marlon y Marlene,
Lo que se estableció fue que en su momento ella no fue parte del hecho principal que fue el asesinato, sino de la ocultación. Pero ella es coautora. No, eso es lo que se quería y queríamos todos que fuera coautora. Ella es cómplice porque ella no fue la que le dijo a él o no estaba de acuerdo con él que hiciera eso. Ella ocultó el hecho después de que él lo hizo. No es así, entonces ya eso Ella es fue que cómplice. planeó toda esa vaina. No, ella fue quien planificó absolutamente todo y quien buscó la persona que se encargó Porque usted es coautora. De ese caso se La persona hablará. que se encargó de ese caso se hablará durante toda la historia del derecho en República Dominicana. Pues aclárame Porque es eso, Brito, evidente- aclárame eso. Si es ella fue ev- quien buscó la persona Ahí voy. y ella actuó. Ella siempre ha sido coautora, Ok. pero el gran beneficio de sus abogados fue que fuera declarada Ok, cómplice. porque y ahí mismo te pregunto el otro caso que le llega a la gente a la cabeza. Jenna Saibar. En el caso de Jenna Saibar, también los dos Son coautores. eran coautores, pero resulta que uno de ellos fue el que llevó al otro supuestamente a cometer el hecho y por eso a uno se le condenó a 20 y al otro se le condenó a 30. Yo quiero hacerte una pregunta para que caigamos al caso en cuestión, porque me perdí un poco en lo del amigo. Si yo te digo dónde está el amigo, pero ya tú me has dicho que tu intención es golpearla, es golpearlo, ¿yo sigo cómplice o coautor? Sigue cómplice. La intención tuya tiene que ser la misma. Por eso es que vamos a caer al caso Por ahora. eso, Y exacto. por eso es que vamos a demostrar en los tribunales, aquí a enseñarte y a demostrarlo en los tribunales, que cada una de esas personas es coautor, no cómplice. Ok. Pregúntese usted, la turba persiguiendo a David, ¿era necesaria para el hecho final que se cometió? Claro que sí. Solo el prófugo, macho, hubiese podido cometer el hecho. No, porque lo intentó y David se le escapó. Cuando se agregó la turba, entonces, como el amigo que te agarra para que te golpeen al tercero, la turba lo acorraló y el macho lo apuñaló. La intención de la turba era matarlo, pero las voces se escuchan. Mátalo, mátalo, mátalo. Si la intención de la turba era la misma y su actuación era primordial para la ejecución del hecho, aquí no hay complicidades. Aquí lo que hay son coautorías. Y le digo esto porque el caso de David será un ejemplo en múltiples aspectos. Yo lo decía aquí ayer, que siempre recuerdo a Pedro cuando hablo de esos temas porque yo sé que es uno de los expertices de Pedro. Aquí también se va a hablar de responsabilidad civil. Porque ese muchacho lo mataron en el camión de la empresa donde él trabajaba, en horario de trabajo y ejerciendo sus funciones. Será un ejemplo en ese aspecto también. Pero también será un ejemplo, como hablaba yo con una persona muy querida y muy influyente en el sector justicia. Esto tiene que ser un ejemplo para lo que viene en lo adelante. Tiene que ser un parámetro. En República Dominicana, lamentablemente, un motorista se te trae, tú estacionado en tu casa, arriba en tu casa, sí, tú, bebiéndote un café, fumándote un cigarro o cepillándote, y el motorista se trae en tu carro y se muere, tú vas preso. Porque la ley establece una relación directamente proporcional de la responsabilidad con el tamaño del vehículo que tú conduces. Y establece que tú, como vehículo más grande, tienes que cuidar al vehículo más pequeño. Por eso, popularmente se dice que el motorista siempre es la víctima, aunque sea el motorista que se te estrelle. Y la verdad es que es así, porque en República Dominicana no se ha desarrollado
completamente el principio de la responsabilidad única de la víctima, de la responsabilidad individual de la víctima. Existe en la ley, pero no se ha desarrollado. O sea, que si la víctima venía calibrando, se fue en rojo, y yo crucé y le di al que venía calibrando y se fue en rojo, y lo maté, debiese aplicarse la responsabilidad individual de la víctima, que andaba calibrando y que se fue en rojo, y que lamentablemente a mí me tocó ser el vehículo que lo embistiera y se murió, pero yo no puedo tener responsabilidad. Pero en República Dominicana, una conducta imprudente que además de todo es una agravante a los hechos que vienen luego. En República Dominicana eso no está tan desarrollado, pero sí la coautoría. De hecho, una sentencia muy famosa, se logró la coautoría e increíblemente es muy parecido a este caso, que es el caso Blas Peralta. En el caso Blas Peralta fue una de esas primeras sentencias en las que se logró determinar una coautoría donde también hubo una persecución. Y que el tiempo de la persecución pudo haber sido suficiente como para tú retractarte del fin que tú querías cometer. Por ende, aunque la persecución inicia en el fragor del hecho, que es la diferencia entre asesinato y homicidio, que yo creo que esa discusión ni siquiera la vamos a tener, porque está claro que fue un asesinato y no un homicidio. Se habla entre la diferencia entre uno y otro, que por ejemplo, si tú en un pique, cometes un hecho, es un homicidio porque fue como el fragor del momento lo que provocó y no hay una premeditación, no hay una preparación, no hay una alevosía. Lo que hay fue un pique momentáneo y cometiste el hecho y por ende homicidio, 20 años. Pero la planificación obligatoriamente conlleva a que tú lo catalogues como un asesinato. Y fueron 23 minutos de persecución. 23. Con uno y otro intento, uno detrás de otro de cometer el hecho que finalmente terminaron cometiendo dentro del Palacio de Justicia de Santiago. Porque en varias ocasiones el que hace las estocadas era como un gladiador romano que cuando iba acercándose la gente le decía malo, malo, malo. El tipo en cada uno de esos malos se airaba más. Wow. Llegaba a una esquina, una intersección, el tipo se bajaba del motor y esa turba sedienta de sangre que les había comentado en principio que hoy son 7 sometidos, cuando aparezca el prófugo serán 8, pero dentro de un par de semanas podrán ser más. Hoy yo tuve una conversación y según me comentan, pues los videos están ahí, pero los videos se enfocan más en donde estaba David en el momento y no atrás. Había más gente afuera que adentro, en la turba. Gente que no llegó a entrar al Palacio de Justicia, pero que tapó la puerta. Que también son coautores. Y le decía que cuando había un semáforo o un vehículo se paraba, el tipo se bajaba del motor e intentaba acercarse con la misma intención que luego ejecutó. Cuando David podía arrancar, entonces él volvía y se montaba en el motor y volvía y lo perseguía. Cada una de esas ocasiones era una oportunidad de usted arrepentirse del hecho que quería cometer. Por ende, es imposible que se quiera hablar de una excusa legal de la provocación que no aplica para el proceso, de una legítima defensa que es un eximiente de culpa que no aplica
para este proceso. Y mucho menos el hecho de que tú digas, bueno, es que yo pensaba, yo no sabía, yo no creía que lo podía matar. Yo quería apuñalarlo, pero no quería matarlo. No, eso no aplica. No aplica. Al papá del imputado que está prófugo, yo voy a hacer lo que a mí más me conviene hacer en este caso. Porque lo ideal es que usted se dedique a lo que usted sabe hacer. Pero cuando usted sabe que otra persona es especialista en eso y usted tiene el acceso y usted puede decirle, hermano, ayúdame. Lo inteligente es pedirle ayuda. Yo a usted le voy a echar Tolentino atrás. Tienen uno de sus hijos preso y el otro, según tengo entendido, usted lo está ocultando. Ay. Y el que usted está ocultando fue el que dio la puñalada. Anda. Entonces pareciera como que a usted no le importa el que ya está preso y que el que le importa es el que está prófugo. Porque usted no se ha aparecido por el Palacio de Justicia. Y según me dicen, usted lo tiene clavado en un sitio que yo voy a comunicarle a la policía. Pero ante todo, como dice Piro, vamos a divertirnos. Porque a usted le van a dar persecución. Y así como estas personas son coautores, este señor, cuando se da la huida y usted lo asiste y usted lo esconde, prepárese que a usted también lo voy a ver sentado en el banquillo de los acusados. Y a usted también lo estará juzgando la sociedad cuando se sepa en lo que usted anda. Yo le había dicho, y ahí concluyo, había llamado a Tolentino y le dije, Tolentino, estoy aquí con la familia de David. La familia de David me dice, ¿cómo vamos a encontrar a esa persona? Digo yo, con el que saca a los delincuentes de abajo de la tierra. Tolentino. Y le dije a la familia, no se preocupen, yo voy a hablar con Tolentino y Tolentino se va a encargar de que donde sea que ese tipo te va a tener que aparecer. Llamé a Tolentino, Tolentino me dijo, claro, vamos arriba. Le mandé lo que no tenían los medios de comunicación en ese momento, que era la presentación de medida de coerción, donde se establece claramente cuál es la teoría del hecho del Ministerio Público. Sepan que aunque ustedes no tengan mi querella, es exactamente la misma teoría del hecho. Una coacción por parte de todos ellos que conllevó la muerte de David. O sea, todos culpables, todos a 30. Aquí no vamos a hablar de complicidad, ni dentro ni fuera del tribunal.